Hermanos, en esta mañana yo quiero hablarles de algo que he estado meditando y pensando en todos estos 2 meses. De alguna manera he presentado este tema, pero no como en la forma como en este momento lo voy a hacer. Ustedes sabían que el pueblo de Israel durante 40 años era una generación de incircuncisos. ¿Sabían que 40 años no habían tenido Pascua? Todas las personas que salieron de Egipto eran circuncidados, pero todos los que nacieron en el desierto eran incircuncisos. Ahora, quizá muchos hermanos dirán, ¿qué es eso de la circuncisión y la incircuncisión? Tenían valores espirituales. Por ejemplo, yo quiero que ustedes vayan conmigo al primer libro del profeta Samuel, el capítulo, en el capítulo 17, el verso 26, dice la palabra de Dios. Entonces habló David a los que junto a él estaban diciendo: ¿qué harán al hombre que venciera a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones de Dios viviente? ¿Qué significaba entre el pueblo de Israel llamarse incircunciso? Significaba de un nombre oprobioso. Y entre ellos no había ningún varón incircunciso. Y allí, cuando yo veo a David, que prácticamente era un jovencito muchacho, entonces el profeta Samuel fue a visitarlo a la casa de Elí, que era el papá de de David. Y entonces llegó a la casa con una orden expresa, porque Dios le había dicho: profeta tengo que levantar de la casa, ¿de quién? De Elí. Y entonces, allí cuando llegó, el papá lo trajo, que vivía en Belén de Efrata, al primer hijo, que era el joven mucho más apuesto, pero cuando él quería poner el aceite encima del hijo mayor, el Señor le dice: no es este el que va a ser el rey de Israel. Y entonces, ¿cuál fue el error del profeta Samuel para querer poner el aceite encima de este varón? Porque nosotros vemos lo que nuestros ojos ven. Y le dice: este es un muchacho alto, un muchacho apuesto, es el hijo mayor, tiene mayor capacidad física, pero Dios le dice: Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo he rechazado, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces, al papá se llamaba Isaí, creo que hubo un error, lo corrijo. Entonces le dice a Isaí: estos son todos los hijos que tienes, el segundo sí que viene, tampoco es él, el tercero que viene tampoco es él, y al final ya no había más hijos, y entonces le dice: estos todos los hijos que tienes. Y Isaí dice: hay todavía un pequeñito, un jovenzuelo, un mozo, y se llama David, y no vamos a comer el sacrificio hasta mientras no traigas al hijo. Y cuando vino David, era un muchacho de buen parecer, de buen aspecto. Entonces Dios le dijo: este es el que va a ser el rey de Israel. Y yo a veces pregunto, en esta congregación no tenemos gente con muchos títulos, no tenemos gente con mucho dinero, apenas son de la clase media quizá para abajo,
muchos sin escuela, quizá sin mucho conocimiento, y digo, este es el que va a ser el pueblo de Israel. ¿Y por qué no hay gente importante con mucho dinero, con muchos títulos, con mucho conocimiento? Porque el Señor no mira lo que el hombre ve, sino el Señor mira el corazón. Ahora, el corazón del rey Saúl, el corazón del pueblo de Israel, ¿eran circuncidados? Ellos eran circuncidados físicamente hablando, pero ellos tenían un problema. El problema que yo veo cuando ven un ejército poderoso, un ejército que realmente daba miedo. Ayer en la mañana, cuando uno de los oradores presentaba acá el tema, el hombre que tenía que llevar al chivo al desierto, ¿cómo tenía que ser? Un hombre fuerte, un hombre preparado. El hombre fuerte a los ojos de los hombres era Goliat, era invencible, era un hombre, un paladín de la guerra, con toda la armadura, y a todos metía miedo. Y cuando el ejército de Saúl fue a hacer frente a la guerra, hermanos, ¿cómo estaba el corazón de esos soldados? Aún del rey mismo, ¿cómo estaba? Estaban atemorizados, llenos de miedo. Y entonces no era tan diferente que nosotros. Nosotros también nos parecemos porque ellos no se habían recordado o no recordaban que la batalla no era de ellos, la batalla es de Dios. Entonces, este muchacho, llega David al campamento donde están en el frente de batalla y allí está Goliat, el ejército estaba lleno de miedo. El capítulo 17, el verso 11 dice: oyendo Saúl y todo Israel estas palabras que este gran filisteo expresaba para meter más miedo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Y entonces cuando David llega al frente de la batalla, a los ojos humanos era un muchacho. El Señor, ¿con quién puede ganar la batalla? De acuerdo a la estatura, de acuerdo al poder económico, de acuerdo al conocimiento, ¿es la batalla de Dios? ¿O realmente Él necesita algo que en esta mañana y en este congreso nosotros necesitamos aprender? Entonces, cuando llega David al campamento, se enteró cuál era el problema y David dijo: ¿quién es este incircunciso que provoca al ejército de Dios? ¿Quién es este que quiere provocar el oprobio al ejército de Dios? Y entonces él comienza a ejercer lo que Dios quería que hiciese Saúl y todo el pueblo de Israel. Pero no era todos los que estaban preparados. Ellos habían aceptado ser el pueblo de Dios, eran el pueblo de Dios, pero ellos no tenían el Espíritu de Dios, no tenían la preparación, lo que nos habló el mensaje anterior a este tema. Hermanos, el testimonio de ellos era una pena, porque cada vez que Saúl iba al frente, el otro venía y daba unas zancadas y todos a escapar. Y otra vez regresaba y se paraba y decía: a ver, ¿quién es el valiente que vendrá a poder hacer la guerra y hacerle frente? Y no había nadie. Todos estaban asustados, atemorizados, llenos de miedo, y nadie se animaba. Y de repente llega este muchacho y se entera del asunto, que el conflicto es tan fuerte. En el capítulo 17, el verso 22 dice: y David dejó de sobre sí la carga en mano de los que guardaban el bagaje que había llevado, para poder dar la encomienda que su papá había enviado a los que estaban en el frente de la batalla. El verso 23: y mientras él hablaba con ellos, y aquí aquel adalid que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de los escuadrones de los filisteos y habló las mismas palabras, y David escuchó. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre
huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá de los tributos a la casa de su padre en Israel. Queridos amigos y hermanos, en esta última batalla, en esta última pelea, que va a ser la batalla del Armagedón, en ese tiempo de angustia, ¿ustedes no creen que necesitamos el mismo espíritu, la misma fuerza, la misma fe que tenía David para hacer frente a Goliat? Porque el enemigo que viene ahora, de aquí en adelante, es mucho más que Goliat. Y entonces, cuando él vio al filisteo, aquel hombre poderoso, entonces le dice, y voy a ver, en el versículo 31, aquí en el mismo capítulo que nosotros estamos estudiando, y cuando fueron oídas las palabras que David había dicho, ¿qué es lo que había dicho? Él dice, yo puedo ir al frente de la batalla. Este hombre es un hombre muerto, este hombre es un hombre vencido, así que ninguno desmaye a causa de lo que este hombre está hablando, porque la batalla no es nuestra, la batalla es de Dios. Y en el versículo 37 añade algo más David y dice, Jehová que me ha librado de las garras del león, de las garras del oso, Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová sea contigo. Ahora, hermanos, cuando yo veo esta situación, quisiera recordar que Dios no nos ha llamado para un fracaso. Dios nos ha llamado para ganar victorias, no para tener fracaso. Ahora, un corazón incircunciso, atiendan, una persona que no cree en Dios es esa persona que no va a ver la mano de Dios poderosa para poder hacer frente a cualquier circunstancia de la vida, frente a la enfermedad, frente al dolor, frente a la oposición, frente a la adversidad, cualquiera que sea la situación, se va a desanimar, le va a entrar miedo y va a fracasar. Pero una persona que conoce el poder de Dios, entonces va a ser su actitud diferente. Por ejemplo, en el capítulo 5 de Josué, en el versículo 1 les voy a presentar algo que es realmente impresionante. Por favor, vayan conmigo al libro de Josué capítulo 5, el verso 1 dice, y cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel, hasta que hubieron pasado, desfalleció su corazón. Hermanos, yo quiero preguntarles, cuando ellos llegaron a las orillas del río Jordán, el Señor tenía que hacer un ejército que fuese poderoso, no solamente para derribar los muros de Jericó, no solamente para vencer esos gigantes que habían en la tierra de Canaán, sino de conquistar y poseer la tierra. Ahora, ¿por qué estos reyes que habían en la tierra de Canaán estaban de miedo y desfalleciendo su corazón? ¿Cuál era la causa? ¿Qué es lo que había pasado? Entonces, cuando yo analizo, siempre el Señor les había dicho que ustedes no van a tener fracasos. Por ejemplo, en el libro de Éxodo capítulo 15, si ustedes van conmigo allí, Dios había dicho algo que creyó. Cada vez que yo estudio el cántico de Moisés y el Cordero, el cántico de los 144,000, me viene a la memoria este capítulo 15 de Éxodo. Y en el libro de Éxodo capítulo 15 se relata la historia
del cántico de Moisés y de María una vez que cruzaron el río, el Mar Rojo. Recuerdan que el mar se abrió, el ejército de Dios pasó en seco, algo que era imposible de hacer a los ojos humanos. Y allí al frente, una vez que todos cruzaron el Mar Rojo, el ejército de Faraón entró pensando que van a matar a todos los israelitas que estaban cruzando al otro frente del Mar Rojo, al desierto. Y entonces, en medio de ese mar, apareció la presencia de Dios. ¿Recuerdan ustedes? Y entonces, para el lado de Israel era esa nube, esa presencia de Dios era luz. Pero para el lado del ejército enemigo, ¿qué era? Era tinieblas. Y en ese momento, cuando Faraón y todo su ejército pensaron que ya tenían a todo el pueblo de Israel, o por lo menos de regreso a Egipto, o si no destruidos, de repente las ruedas se salieron. Entre ellos se pelearon y tuvieron gran temor y miedo, y entonces entre ellos se mataron unos con otros, y de repente el mar se vino por encima de ellos y ellos quedaron completamente sepultados y no apareció ni un soldado vivo. Quiero preguntar, ¿quién hizo la batalla? ¿Quién les dio la victoria? ¿Quién peleó con ese ejército poderoso que eran con toda la artillería, con toda la caballería, con toda la infantería? El ejército egipcio era el ejército más poderoso porque estaba en la hegemonía mundial. Pero el pueblo de Israel, ¿cuántas lanzas tenía? ¿Cuántos caballos tenía? ¿Cuánto poder militar tenía? Absolutamente nada. Y entonces, cuando cruzaron al frente, a la otra orilla, vieron el mar. Y yo me imagino, los carros todavía con las olas se revolcaban, y entonces ellos, al ver semejante victoria, ¿qué hicieron? Cantaron. Y ese cántico, ¿cómo se llama en el capítulo 15 de Éxodo? El cántico de Moisés. Y yo voy a leer algunos versículos para que vean cómo Dios puede, hermanos, quitarnos aquel miedo, aquello que nos falta en fe para poder creer lo que Dios dice. Capítulo 15, voy a leer desde el versículo 11. ¿Quién como tú, Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en loores, hacedor de maravillas? Extendiste tu diestra, la tierra los tragó. Condujiste en tu misericordia a este pueblo al cual salvaste. Le llevaste con tu fortaleza a la habitación de tu santuario. Lo oirán los pueblos y temblarán. Se apoderará dolor de los moradores de Filistea. Entonces los príncipes de Edom se turbarán. Temor sobrecogerá a los valientes de Moab. Se abatirán todos los moradores de Canaán. Yo quiero preguntarles, los reyes de Canaán, aquellos que poseían esa tierra que fluye leche y miel, al ver la noticia, cómo Dios había dado victoria en el Mar Rojo, cómo Dios les había sostenido con el maná, cómo Dios les había sacado agua de una roca. ¿Ustedes no creen que todo el ejército de la tierra de Canaán y también los reyes temblarían como dice acá? No habría fuerza en ellos. Pero recuerdan, el pueblo de Israel mandó 12 espías. ¿Recuerdan o no recuerdan? 12 espías mandó. Esos 12 espías, ¿cuánto tiempo tardaron? 40 días. Y después de los 40 días regresaron a donde estaba el campamento del pueblo de Israel.
¿Y cuál fue la noticia? ¿Recuerdan ustedes? Trajeron los frutos de Canaán, trajeron las uvas, estaban cargados por 2 personas, solo un racimo. Habían las granadas, habían todo tipo de frutas que ellos habían recogido en la tierra de Canaán. Y llegaron al campamento y dijeron: verdaderamente la tierra de Canaán al cual Dios nos quiere llevar es tierra que fluye leche y miel. Y aquí está la evidencia. Todos dijeron: qué maravilla, qué hermoso, el Señor nos ama. Pero 10 de ellos se levantaron y ¿qué dijeron? La tierra a donde fuimos, los hombres ¿cómo son? Tamaño. ¿Quién va a ir a pelear por ellos? ¿Quién va a ir a pelear? Nosotros, a la comparación de esos hombres hijos de Anac, parecíamos enanos y langostas. ¿Qué haces tú frente a un problema? No hay dinero, ¿en qué piensas primero? Cuando alguien se te hace frente, ¿en qué piensas primero? Siempre pensamos en un corazón incircunciso al esfuerzo humano. O sea, por más que tú seas del pueblo de Israel, el corazón de ese pueblo era incircunciso, porque ellos no creían en la palabra de Dios. Era más o menos parecido a nosotros frente a un problema. Pero el Señor dijo algo maravilloso, algo hermoso. La pelea no es de ustedes, la pelea es mía. Y David dijo: tú vienes a mí con espada, tú vienes a mí con jabalina, tú vienes a mí con todo tu ejército, pero yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos, a quien tú has provocado. ¿Hay algo imposible para Dios, hermanos? No hay nada imposible. Aunque usted no sea nada delante de los hombres, el Señor puede hacer con esas personas que no significan nada. A lo mejor es una persona que no tiene ni siquiera años de escuela, no tiene títulos, no tiene preparación. Lo que Él quiere es un corazón dispuesto para creer la palabra de Dios como David creyó. Así como Moisés, cuando creyó en la palabra, el Señor le dijo a Moisés: ¿qué es lo que tienes en la mano? ¿Qué tenía Moisés? Una vara. Pero en esa vara estaba el poder de Dios, la palabra de Dios, y él creía. Pero en David no era una vara. En David, ¿qué era? Una honda. Y las 5 piedras, ni siquiera utilizó las 5 piedras, apenas una piedra. Pero él había entrenado, había manejado a la perfección la honda. Y cuando el enemigo vino con toda la coraza, con todo lo que era el poder militar que él tenía en su conocimiento, y entonces David batió la honda y soltó la piedra. ¿Y por dónde entró la piedra? No fue en los pies, no fue en la mano, no fue en el pecho, sino aquí. Y aquí están las facultades superiores donde uno probablemente tiene que desarrollar aquello que cada hijo de Dios de los 144,000 sellados tiene que desarrollar, la capacidad de creer, hermanos, en esta palabra de Dios. Ahora, quiero leer otro versículo. Y bueno, yo he venido aquí para compartir con ustedes y a todas las personas que escuchan este mensaje que hasta una mujer prostituta puede tener más fe que nosotros. ¿Será verdad eso? A ver, vamos a ir al libro de Josué, capítulo 2. Mira, ya había una mujer ramera que hace 40 años ya habían visitado a esta mujer. No. Era cuando cruzaron el río Jordán. Recuerdan, los espías habían ido a reconocer la ciudad de Jericó. Y entonces los espías cuando llegaron, el capítulo 2 de Josué, el verso 9 dice así: Cuando los espías llegaron a Jericó, entraron sigilosamente y llegaron allí y visitaron a una mujer ramera. ¿Cómo se llamaba? Rahab. Muy bien. Cuando llegaron allí, y entonces Rahab
los ocultó porque sabía que era del ejército de Dios, porque creía que ellos van a poseer la tierra, la ciudad y todo lo demás. Y entonces, cuando los hombres vinieron a buscar a los extraños, Rahab los había ocultado, pero estos dos espías escucharon el testimonio de esta mujer, y esta mujer decía, no como esos israelitas lo que podían haber dicho: si Dios nos da ese poder, si Él hace la pelea con nosotros, la tierra de Canaán será de nosotros. Y no se hubieran fijado ni el tamaño de los hombres, ni los ejércitos que había, ni las ciudades amuralladas, porque para Dios no hay nada imposible. Verso 9 dice así: sé que Jehová os ha dado esta tierra. ¿Quién está hablando? Una mujer prostituta, una mujer ramera está hablando, y está hablando no, hermanos, de algo que parecía imposible. Ella dijo: yo sé que Dios les ha entregado esta tierra en poder de ustedes. Entonces dice: el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país desmayan por causa de vosotros. Hermano, yo pregunto, el pueblo adventista tiene que ser un ejército poderoso, un ejército en marcha. Hermanos, tenemos que ir a conquistar almas para Cristo, descubrir verdades, ser nosotros los que vamos a enseñar. Y me gusta algunos testimonios de algunos pastores evangélicos que escuchan nuestros mensajes que hay en las redes sociales o en el canal abierto, y ellos escuchan, como ayer dijo el pastor, para preparar sus sermones, y son sermones poderosos que ellos predican, aunque son pastores evangélicos, pero predican esos sermones adventistas. Yo me encontré una vez con una hermana que era bautista, pienso que ya estará descansando, y esta hermana me dice, bueno, por entonces estábamos como responsables del canal de la Red Advenir aquí en Cochabamba, y entonces me dice, hermano, ¿por qué no está saliendo el canal? ¿Y qué canal? La Red Advenir, porque sabía que estaba como responsable. Y entonces me dice, este canal es mi canal porque son mis himnos, son mis mensajes. Yo a veces ni voy a la iglesia porque con este mensaje vivo, pero cuando la señal se pierde me siento como que estoy totalmente sola. Por favor, ¿cuándo van a otra vez arreglar el problema? ¿Ustedes creen, hermanos, de que nuestra presencia está por demás, sin ningún propósito, sin ningún sentido? Hermanos, me encuentro con una hermana cholita de pollera, cargada sus libros de régimen alimenticio, eventos finales, conflicto de los siglos. Hace 10, 15 años vino una hermana a mi oficina y me dice, necesito más de estos libros. ¿Y a dónde estás yendo a entregar? Estoy yendo a entregar a tal persona, y hay una persona interesada, allí también. O sea, hay personas con un nivel académico de preparación que quizá es menos eficiente que muchas personas en su sencillez de corazón puedan hacer cosas maravillosas, ¿sí o no? Hermanos, en este tiempo nosotros no necesitamos mirar el problema. Cuanto más grande sea el problema, mayor es el poder de Dios, ¿o no? Hermanos, no hay nada que temer, excepto que olvidemos en la manera como Dios ha dirigido en el pasado a su pueblo, también a este movimiento y en la vida misma tuya. Y entonces esta mujer le dice, verso 10, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo. ¿Ya sabían o no? Hermano, impresionante, ¿no? Sabían cómo Dios levantó el pueblo adventista. Yo tengo un amigo que es un amigo de la iglesia metodista. Él es doctor y cada vez que hablamos me dice, yo realmente me doy cuenta de que ustedes los adventistas son maestros en la palabra. No hay forma de refutar eso. Y cada vez que yo escucho a un predicador adventista, sé que son realmente autoridad en la palabra. Y él me dice, me gustaría que tú vayas a mi iglesia para instruir
¿cómo yo no puedo perder a mis miembros de iglesia? Porque en mi iglesia fácilmente se van a los pentecostales, asambleas de Dios. Pero yo me doy cuenta que entre los adventistas nadie se va a otra iglesia. O sea, pueden dejar de ir a su iglesia, pero nunca van a ir a otra iglesia. ¿Qué piensan ustedes? O sea, si usted dejara de ser adventista, ¿a qué iglesia iría? ¿Te volverías metodista? ¿Te volverías bautista? No, seguiríamos siendo adventistas. Y entonces, esta mujer sabía por testimonio que el pueblo de Israel había sido realmente bendecido por Dios. Por eso dice, por causa de ustedes Dios secó el mar Rojo cuando ustedes salieron de Egipto. Y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón. No ha quedado más ánimo, ni hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Ahora la mujer le dice, yo sé que esta ciudad va a ser destruida. Y van a tomar ustedes toda esta posesión de todas las tierras. Por favor, acuérdate de mí. No quiero que mi familia sea destruido también por ustedes. Y dejaron una señal, ¿recuerdan? Y bajaron del muro, por la que se fueron, y el Señor libró. Imagínense que esta mujer terminó siendo la abuela de Jesús. Una ramera. Una prostituta. Hermanos, tenía el corazón circuncidado por la palabra. Tenía el corazón entregado a la voluntad de Dios. Otro ejemplo. Primera de Reyes, capítulo 10. Y realmente es algo que a mí me llena de gozo y alegría. Y pienso que lo que con el rey Salomón se va a cumplir de todas maneras también con nosotros. Hermanos, recuerdan que la reina de Sabá había escuchado la fama de Salomón. Ahora, el pueblo adventista va a ser famoso no por lo que ellos han hecho, sino por lo que Dios ha hecho con ellos. Y las mayores victorias para este pueblo está de aquí en adelante. Hermanos, no solamente está en la capacidad de predicación. Cualquier persona que conoce medianamente al pueblo adventista, y cada vez que yo me encuentro me dice, ustedes sí saben cómo manejar las enfermedades. ¿Amén o no? Amén. Ustedes saben cómo curar el cáncer, diabetes, artritis, reumatismo. ¿Sabemos o no sabemos? Pregunto, ¿sabemos o no sabemos? Pero hermanos, si tenemos el corazón incircunciso, no sabemos nada. Pero si tenemos el corazón circuncidado, sabemos. Y me gusta ese mensaje que alguien dijo, si alguien se hace problemas por un pedazo de carne, por un pedazo de queso, ¿qué mayor victoria puede esperar esa persona? Es que no tiene todavía ni siquiera el paladar circuncidado, ni el apetito está circuncidado. Y aquí es la circuncisión lo que importa. Y vamos a entrar recién al tema. Ahora, cuando llegó la reina de Saba a la casa de Salomón, la fama era a nivel mundial. Y el pueblo adventista debiera ser famoso a nivel mundial. Nosotros debiéramos estar a la cabeza y no la cola. Y nosotros copiando las cosas de la cola queriendo ser cabeza. Hermano, no tiene sentido. No tiene sentido. Y entonces la reina de Sabá, cuando llegó, dice, verso 2, vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especies y oro en gran abundancia. Hermano, no debiéramos estar pidiendo estos pequeños donativos para terminar el templo. Hasta en nosotros nos hace falta la fe. Hermanos, lo que el Señor emprende, cualquier empresa misionera, cualquier proyecto misionero, ¿la obra es de quién, hermanos? ¿La obra es de quién? Y si Él es el dueño de la obra, Él
tiene el recurso, tiene el talento, tiene todo lo que él necesita para llevar adelante. Nosotros solamente vamos a ser los medios por los cuales Dios va a trabajar. Entonces, la reina de Sabá, cuando vio la comida del rey Salomón, ¿se maravilló o no? Mira, verso 5. Asimismo, la comida de su mesa, el asiento de sus siervos, el estado de las vestimentas de los que le servían, su maestresala y sus holocaustos que sacrificaban en la casa de Jehová. ¿Cómo quedó, hermanos, la reina de Sabá? No están con su Biblia, hermanos. ¿Cómo quedó? Sin aliento. Esto es maravilloso. Esto es maravilloso, su comida, su vestimenta, todas sus camas, toda la ropa de los siervos. O sea, quedó maravillada, sin aliento. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Muy bien. Ahora dice el verso 6, y dijo al rey, verdad es lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría, mas yo no lo creía hasta que he venido. Y mis ojos han visto, he aquí, que ni la mitad me había sido dicha. Es mayor tu sabiduría y bien que la fama que yo había oído. Bienaventurados tus varones, dichosos estos son tus siervos, que están continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría. Jehová tu Dios sea bendito, que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel, porque Jehová ha amado siempre a Israel y te ha puesto por rey para que hagas derecho y justicia. Y la reina de Sabá preguntó, ¿biología? Era el hombre más sabio en biología, en zoología, en anatomía, en geografía, en todo lo que es el saber humano. ¿Cómo era Daniel? 10 veces mejor. ¿Cómo era Daniel? 10 veces mejor. Y Salomón también era un hombre impresionantemente sabio, muy sabio. No había otro hombre más sabio como él. El Señor nos ha dicho en Deuteronomio 28, 2 caminos pongo delante de ti. El camino de la obediencia para que tú seas sabio, para que seas cabeza, para que te vaya bien en todo lado. En todo lo que emprendas te va a ir bien, porque el Señor dice, hermanos, si tú guardas mis mandamientos, si tú obedeces mis mandamientos, siempre serás bendecido. Pero también pongo delante de ti el camino. ¿En cuál de estos 2 caminos esta generación del pueblo de Dios creen que estamos andando? ¿En el angosto o en el ancho? ¿Cuál es la evidencia? ¿Qué evidencia tenemos? Hermanos, ¿cuál es la razón? ¿Cuál es la causa de haber llegado a esto? Y yo quiero poner solamente 2 ejemplos. Hermanos, el primer ejemplo que quiero colocar en esta mañana es la vida del padre de la fe que se llama Abraham. En el capítulo 16 de Génesis, hermanos, se cuenta el relato de la historia de Abraham. Abraham había salido de Ur de los Caldeos a la tierra que fluye leche y miel, a la tierra de Canaán, a sus 75 años. ¿Cuántos años? 75 años. ¿Dónde vivía? En Ur de los Caldeos. ¿Y Ur de los Caldeos qué era? Era Babilonia. Pero cuando llegó a la tierra de Canaán, había creído la promesa de Dios diciendo que él tendría la tierra y tendría descendencia, que tendría hijo y tendría tierra y tendría la descendencia. Pero cuando pasó 1 año, 2 años, 3 años, oraban por el hijo que esperaban. Y recuerdan que Sara era estéril. Ahora, ¿qué haces tú cuando hay un problema que no nace el hijo? ¿Qué es humanamente lo que hacemos, especialmente las damas? Ayuda médica. Iremos a buscar un ginecólogo o iremos a buscar un médico porque no puede tener hijo. Pero la mano humana en este caso no funciona.
La mano humana no funciona. Y entonces uno comienza a pensar, y generalmente pareciera que las hermanas son más dispuestas a dudar. Y entonces en el capítulo 16, Sara le dice, ya que no podemos tener hijos, yo tengo una sierva. ¿Cómo se llamaba la sierva? Agar. Y le dice, te voy a dar por esposa, a fin de que te allegues a ella y el niño que nazca sea el hijo de la promesa. Hermanos, ¿el corazón de Abraham era circuncidado o no? ¿Pero era padre de la fe o no? Sí. O sea, ¿la palabra de Dios se había perfeccionado en Abraham? No, porque él había creído en la teoría, pero en la verdad no había creído. Y entonces, cuando acepta la propuesta, dice, ¿está bien? Bueno, es una mujer joven, yo pues voy a tener un hijo, y ese hijo va a ser el hijo de la promesa. ¿Dios obra así? ¿Dios obra así? No. O sea, mezcla la cosa para hacer lo que Él es capaz de hacer sin necesidad de la mano humana, o sea, en el aspecto carnal, sino para que lo que Él ha prometido lo va a cumplir. Y entonces, hermanos, nació el hijo. ¿Cómo se llamaba el hijo? Ismael. ¿Y qué dijo Abraham? Este es el hijo de la promesa. ¿Cuántas veces nosotros hacemos un proyecto netamente humano y decimos, el Señor ha cumplido? Bueno, esta es la mujer que me ha dado, y cuando solamente tú carnalmente has escogido a esa mujer, a ese varón, o has emprendido un proyecto, o has emprendido alguna actividad, pero de acuerdo a tu parecer y no de acuerdo al propósito divino. Y entonces, después de que tiene 11 años el muchacho, Dios le visita otra vez. Él le dice a Abraham, otra vez he venido a hacerte recordar que te voy a dar toda la tierra y también te voy a dar la descendencia. Y Abraham, ¿qué dijo, hermanos? ¿Acaso ya no me diste el hijo? ¿Acaso no es Ismael el hijo de la promesa? ¿Y Dios qué le dijo? No, no es el hijo. Yo te he dicho que Sara va a tener y no Agar. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos con Ismael? ¿Recuerdan que Sara tenía problemas con Agar porque cada vez le discutía, le peleaba y le decía, bueno, yo soy la esposa y tú no eres la esposa porque yo le he dado el hijo? Y Sara, que había propuesto a su marido para que se acueste y que tenga el hijo, se arrepentía, pero los arrepentimientos muchas veces son tardías. Y eso era un dolor, un sufrimiento en su corazón. Ahora cuando Dios le dice, no va a ser Agar por el cual yo voy a cumplir mi palabra, sino va a ser de Sara. Y entonces, si ustedes leen el capítulo 17 de Génesis, Abraham dice, a los 99 años voy a tener gozo en mis relaciones con mi esposa y voy a tener un hijo a esta edad. Y que le digan a una mujer de 85 años, te vas a embarazar, ¿qué dirían, hermanas, ustedes? Imposible, imposible. La costumbre se me perdió, las ganas se me quitó, ya no tengo nada para tener un hijo. Era imposible, era imposible. Y entonces Dios le dijo, ¿qué es imposible para Dios? Al año como estas fechas, Sara tendrá un hijo y te voy a dar el nombre. ¿Cómo se va a llamar? Isaac se va a llamar. ¿Y ahora qué hago con Ismael? Señor, por favor, cumplí nomás la promesa en Ismael y no quiero esperar otro hijo. Hermanos, lo que es nacido de carne, carne es. Y lo que es nacido de espíritu, espíritu es. Hermanos, el Señor hizo el milagro en el vientre de Sara. Y yo no sé qué milagro hizo con Abraham,
pero ahora cumplió. En ese hijo sería la promesa. Pero hermanos, por causa de haber cometido este adulterio, por haber obrado en la carne, por no haber sido padre de la fe como debería haber sido, porque Abraham significa padre enaltecido y Abraham significa padre de muchedumbre. Ahora el Señor le dijo, vamos a hacer un pacto de aquí en adelante. ¿Cuántos años tenía Abraham? 99 años. Y entonces Dios le dice, ahora prepárate un cuchillo. ¿Y para qué el cuchillo? Hay que circuncidar. ¿Qué hay que circuncidar? ¿Con qué había tenido al hijo? ¿Con qué parte del cuerpo se engendra un hijo? No quieren hablar ustedes, ¿no? Es que tienen miedo o vergüenza. El miembro reproductor del hombre. Y hay un prepucio, una tela que cubre. Y ese significa sinónimo de incredulidad, porque eso es lo que engendró a Ismael. Y el Señor le dice, vamos a cortar eso. Y yo pregunto, hermanos que están medio dormitados, ¿les vamos a circuncidar? Hermano, a mí se me corta con un poquito de cuchillo, cómo duele, ¿no? Y esa parte del hombre es la parte más delicada. Y Dios le dijo a Abraham, vamos a cortar. ¿Y Abraham protestó? Aceptó que en la carne había obrado y era una vergüenza lo que había obrado. Era el mal testimonio, era el oprobio para Dios. Porque Satanás decía, este es el padre de la fe. ¿Sabe qué hijo tiene? Es mi hijo carnal, Ismael. Pero cuán grande es la misericordia de Dios. Y le circuncidó a Abraham. ¿Y Abraham circuncidó? ¿Cuántos siervos tenía? Más o menos se cree que tenía 600 siervos. Imagínate, circuncidar a 600 hombres. Como pelar papa. Hermanos, de ahí en adelante, ustedes recuerdan, Abraham era mentiroso. Abraham era adúltero. Cuando no tenía el corazón circuncidado. Pero cuando el Señor le circuncidó, Abraham era, hermanos, de acuerdo al corazón de Dios, así como David, hombre perfecto, temeroso de Dios, apartado del mal, a pesar de la flaqueza humana que tenía. Hermanos, en esta generación tiene que haber una generación así. Ahora, quiero terminar. En el libro de Josué capítulo 5, y con esto voy a terminar, para que ustedes ahora puedan hacer una aplicación, y vamos a hacer una aplicación a fin de que nosotros podamos sacar, hermanos, una conclusión. En el versículo 2 dice, en aquel tiempo Jehová dijo a Josué, hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar por segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el monte de los prepucios. Esta es la causa por la cual Josué les circuncidó. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra, habían muerto en el desierto por el camino después que salieron de Egipto, porque todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, mas todos los del pueblo que habían nacido en el desierto por el camino, después que salieron de Egipto, no estaban circuncidados. 40 años sin circuncisión, 40 años sin Pascua. Y entonces Dios dice, hemos pasado el río Jordán. Aquí está la ciudad que les ha hecho llorar a los 12 espías y a todo el pueblo. La ciudad de Jericó, que pensaron que eran las murallas impenetrables. Y allí vivían los hijos de Anac. Y allí más allá estaba la tierra que fluye leche y miel.
Allí era la tierra de la gran abundancia. Ahora no van a entrar incircuncisos a la tierra prometida. ¿Qué tipo de hombres van a entrar? Circuncidados. Ahora, en este congreso hemos venido a afilar el machete, el cuchillo, la navaja. ¿Hemos venido a afilar o no? O sea, de hace 2, 3 días estamos afilando el machete, porque tenemos que cortar toda duda, toda incredulidad, todo aquello que proviene del corazón carnal, y tenemos que aprender a creer que lo que Dios promete, Él va a cumplir, a pesar de que eso no parezca posible a los ojos humanos. Y ese monte se llamó el monte de Gilgal, porque significa el monte de los prepucios. ¿Y sabe cuánto eran? Circuncidar en un día, hermanos, a más de 2 millones de personas. Esa era una carnicería. Y los pobres hombres, todos enfermos. ¿Recuerdan ustedes los hijos de Jacob? Por venganza a Dina, le fueron a proponer la circuncisión. Y allí, cuando estaban en su peor dolor, fueron con la espada y los mataron a todos. Ahora Dios le dice, una semana de restauración, una semana de sanar las heridas. Yo les pregunto en este congreso, ¿les ha tocado alguna parte que ustedes aman en su hábito, en su forma de vida, en alguna costumbre, y han aceptado el cuchillo para ser cortados o se han resistido, hermanos? Hoy yo necesito, Hebreos 4:12 dice, que Dios tiene la espada de 2 filos. ¿Quién tiene que cortar el gusto? Yo qué sé, por la gaseosa, por el helado, por la leche, por el queso. Usted carnalmente puede decir, yo sí acepto. Bueno, voy a ser de aquí en adelante vegetariano. Es como decirle, hermano, al gato que va a ser vegetariano. ¿Y el gato puede ser vegetariano o no? No. Hay sí gatos que han hecho todo el esfuerzo, hermanos, de gato hablando. Pero al primer ratón que se le pase, no va a perdonar. Se lo va a comer. Y entonces, una generación incircuncisa en esta época, hermanos, de corazón, tiene que ser la circuncisión. Esos gustos tienen que ser quitados por la palabra, por el poder del Espíritu Santo. Tiene que ser cortado. Y es doloroso despedirse de tu chicken, de todas las cosas que hay. Es doloroso para el corazón, humanamente hablando. Pero para el Señor no hay nada imposible. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Este prepucio de mi paladar te lo entrego, circuncídalo, Señor, porque lo que Él hace es perfecto. Lo que Él hace es completo. Ahora, hermanos, y no solamente el ejemplo de lo que hemos visto, hermanos, cómo Josué circuncida. Hermanos, dice en el versículo 7 del capítulo 5, y a los hijos de ellos que él había levantado en su lugar, Josué les circuncidó. Ahora, yo quiero hacer una aplicación para terminar. Hermanos, el pueblo de Israel por su apostasía no tuvo ni Pascua ni circuncisión. Y nosotros como movimiento adventista, igual que el pueblo de Israel, hemos tenido 2 apostasías. Apostasía alfa, apostasía omega. La apostasía alfa fue en 1888 y la apostasía omega fue en 1955-56. Hermanos, donde hemos cambiado nuestras doctrinas, nuestros principios, muchas de las cosas. Hermanos, y de esa generación, hace 60 años más o menos, todos ya han muerto. Y yo estaba estudiando que la expresión de esa apostasía omega, yo podría mencionarlo al doctor Desmond Ford. ¿Quién era Desmond Ford?
cuando se hizo el libro Preguntas sobre Doctrina, que es el libro más divisorio que ha habido en nuestra historia denominacional, se cambió el concepto de pecado, se cambió la verdad del santuario, y este hombre, Desmond Ford, fue más o menos el resumen de lo que esa doctrina hizo en nosotros como una apostasía. Él nació en 1929, un teólogo australiano, y fue despedido en 1980. Yo por entonces recién estaba simpatizando con la iglesia y yo escuché algunos comentarios que hacían del doctor Ford, y había entre los pastores varios comentarios que hacían. Él negó el juicio investigador y la doctrina del santuario, leyendo el libro Preguntas sobre Doctrina. Y a partir de entonces nosotros tenemos una generación incircuncisa, porque hoy día queremos más parecernos en la adoración a los evangélicos, en la escuela a los católicos, en la comida a los mundanos, en la justificación por la fe, más o menos una teología católica, evangélica. Hermanos, la doctrina del juicio investigador lo hemos perdido. La doctrina, hermanos, del concepto de pecado hemos perdido. Hermanos, el concepto de victoria sobre el pecado hemos perdido. Pero gracias a Dios en este congreso, hermanos, se ha recuperado parte de esas verdades que no solamente debiéramos tenerlo para tenerlo estos textos de recuerdo para luego estudiar, sino inclusive los DVDs que se van a producir debiéramos volverlos a ver para saber que nosotros hoy tenemos verdades trascendentales que van a cambiar la historia de nosotros, hermanos, como movimiento. Hermanos, Desmond Ford negó el sellamiento al tiempo del fin, la naturaleza humana de Cristo. Hermanos, junto con el anglicanismo, no sé si ustedes recuerdan Geoffrey Paxton, en 1960 y con el doctor Edward Happenstall, introdujeron el pecado original dentro de la iglesia adventista. Y yo quiero, hermanos, decirles, el año pasado el doctor Desmond Ford murió. Ya no hay esa generación. Ha terminado la generación de los incircuncisos. Hoy Dios quiere levantar una generación circuncidada. ¿Y con qué va a circuncidar, hermanos? Con estas verdades trascendentales, con las verdades distintivas del pueblo adventista con la que hemos nacido. Hoy no es tiempo de ir a buscar esas nuevas verdades en las iglesias evangélicas, en las universidades católicas, en las universidades evangélicas. Hoy es volver a la Biblia y a los testimonios, los caminos antiguos. Ahí hay que ir a afilar el cuchillo, a circuncidar nuestro corazón. Y el Señor quiere levantar una generación de David, una generación de Caleb, una generación de Josué, aquellos que creen en la palabra de Dios, y Él con pocos hombres va a terminar y el gigante va a caer, porque el corazón de todo, hermanos, el mundo va a desfallecer cuando sepan que Dios está con nosotros. Amén. Pero el Señor no va a obrar en nosotros si nosotros, hermanos, seguimos viviendo en la carne estas verdades. Tenemos que vivir en el Espíritu. Hermanos, el viento no sabes de dónde sopla, pero ves el efecto. Hermanos, tenemos que tener el poder del Espíritu Santo. El Señor no va a hacer milagros, no va a hacer trabajos, hermanos, espectaculares con personas que se atribuyan la gloria de Dios sobre ellos. Hoy necesita una generación que no se precie por su poder, por su sabiduría, por su economía, sino por el poder del Evangelio de Jesucristo. Hermanos, hoy tenemos una verdad preciosa, el mensaje de los 3 ángeles. Esa es la única verdad que va a hacer, hermanos, la circuncisión de nuestros corazones. Y esa es la verdad que el diablo no quiere que hoy se escuche en los púlpitos. Hoy hemos venido a recuperar esta verdad. Hermanas, ustedes dirán, a mí pues no me pueden circuncidar porque yo no soy varón. Hermanos, el libro de Deuteronomios, el capítulo 10, verso 16, y ese es el último versículo con la que voy a terminar. El libro de Deuteronomios, capítulo 10, el verso 16, dice así, hermanos, para que no vean de que solamente los varones tienen que circuncidarse, sino que también las mujeres tienen que circuncidarse. Y dice así, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz.
¿Qué necesitamos circuncidar? El prepucio de nuestro corazón, ese corazón engañoso, ese corazón mentiroso, ese corazón de doble ánimo, ese corazón que no persevera, necesitamos hoy circuncidar con la palabra de Dios. Y esta palabra de Dios, hermanos, es la espada de dos filos que va a preparar a una generación que va a ser más fuerte que David, más firme que Caleb, más firme que Josué, y ellos serán los que derribarán los muros de Jericó. Ellos son los que vencerán a los gigantes que hay en la tierra de Canaán. Ellos comerán, hermanos, los frutos que hay en la tierra de Canaán, que la lluvia tardía va a traer, el sellamiento va a ser ese sellamiento, y entonces habrá una nueva generación que temerá el nombre de Dios. Y el mundo, al ver ese poder, esa sabiduría, ese conocimiento, así como la reina de Saba, así como la prostituta de Jericó, hermanos, van a dar gloria a Dios y van a decir, realmente el Dios de ustedes es el Dios verdadero, y nosotros sabemos que ustedes van a terminar en la lucha entre el bien y el mal en este conflicto, y el Señor nos dará la victoria y su nombre será glorificado. Amén. Que el Señor les bendiga, que el Señor nos ayude a tener un corazón circuncidado y que seamos limpios de corazón y seamos capaces de levantar nuestras manos y decir, Señor, te hemos esperado y tú nos redimirás. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Así como Moisés, Aarón y María cantaron después de cruzar el Mar Rojo, nosotros nos gozaremos y cantaremos el nombre de Jesucristo. Amén. Señor les bendiga.